muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Recibimos, al igual que en la primera conferencia, a un amigo de la casa, Felipe Vasconcelos Romao. Felipe, para todos nosotros ya, es doctor en Relaciones Internacionales, summa cum laude, por la Universidad de Coimbra. El tema que Felipe nos va a presentar hoy es Economía y Opinión Pública, fundamentos para la transformación de soberanías. El título de esta charla parece un poco complejo, pero veréis que son algunos conceptos más teóricos recurriendo también a datos económicos y a datos electorales para ver cómo están cambiando las soberanías hoy día. Y yo empiezo, como el año pasado, por una frase que me sigue interesando bastante, porque resume un poco el sistema internacional desde Westfalia y el sistema internacional que empieza a diseñarse en Westfalia, que define la soberanía como siendo la superioridad interna y la insumisión externa de los estados. Y yo aquí me quería detener un poco cómo ha evolucionado el sistema internacional y este concepto de soberanía, para después me detener un poco en Europa, en la crisis europea, y ver cómo los problemas económicos, los problemas políticos afectan el propio concepto de soberanía. Y bueno, ¿dónde nacen las bases del sistema internacional actual? Nace, según la mayor parte de los teóricos de las relaciones internacionales y de la historia de las relaciones internacionales, de la Guerra de los 30 años, que es cuando se empieza a diseñar en Europa, siempre en una perspectiva europea. Esto es un punto que es importante desarrollar, que es también la perspectiva que después se desplaza hacia América y la descolonización americana, como teniendo la Guerra de los 30 años como un punto de partida en que se comienzan a generar los estados independientes que van a actuar y que van a desarrollar el propio sistema internacional. En un resumen, la Guerra de los 30 años es una lucha entre católicos y protestantes. Se dan rebeliones de príncipes de unidades estatales, de unidades políticas más pequeñas contra el emperador de una unidad política más vasta, y la Europa empieza a diseñarse. La Europa que se quedará y que dominará el siglo XVIII-XIX va a diseñarse a partir de este periodo. Y de acá, y con la evolución de las décadas, lo que podemos concluir es que el sistema westfaliano tradicional es un sistema en que los estados, las unidades políticas, son los actores principales, dotados de la tal soberanía, o sea, de la insumisión externa y del orden interno. Y los estados tienen derecho de no sufrir injerencias por parte de otros estados y el deber de no interferir en los asuntos de los otros estados. Y es así que se desarrolla el sistema westfaliano y que se va a mantener a largo con estos principios. En la práctica no es esto que ocurre, pero el principio es el Estado como dominante en el sistema. Y con independencia de las diferencias de tamaño y de poder de cada uno, hay igualdades en derechos y obligaciones teóricas. En la práctica no es lo que ocurre, pero el sistema se diseña para que el Estado sea un actor dominante en su interior. Y a su vez también el sistema westfaliano a lo largo del siglo XVIII-XIX gana el principio de pacta sunt servanda, que es la obligación que los estados tienen de respetar los compromisos internacionales. Esto es para dar algún orden al sistema. Ya hay caos suficiente con las guerras, con las disputas entre unas partes y las otras del propio sistema, de los actores, pero hay principios que deben balizar, que deben orientar este sistema de estados. Pero la evolución política, como en otros sectores, es rápida y provoca alteraciones en los propios agentes que la impulsionan. Y gradualmente lo que vemos a partir del siglo XVII es una evolución, una concentración aún mayor interna de poder en el Estado, que se convierte progresivamente en Estado nacional, o sea,
con una población ya más fija, ya no tan dependiente ya no tanto como súbditos, pero en cuanto estando agregados bajo una unidad política más no tan conectada con el propio soberano. El Estado, algo inmaterial, va ganando forma. Después se evoluciona finalmente a lo largo del siglo XIX para lo que hoy día conocemos como el Estado-Nación. Podemos decir que la mayor diferencia en términos de alteración del Estado, en transformación del Estado nacional en Estado-Nación, de un punto de vista estrictamente político, viene de la Revolución Francesa, que cuando la legitimidad del Estado deja de estar concentrada en un rey y pasa a estar en un cuerpo colectivo, en las personas, en los ciudadanos que conforman la nación. Sabemos que la Revolución Francesa ha después derivado para muchos errores, ha derivado después para el retorno de la monarquía, el retorno de la república, pero deja este lastre en el sistema de dotar, de desarrollar los llamados Estados-naciones. Y a partir de ahí el nacionalismo se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX en Europa y se va gradualmente también acercando acá a América Latina y América del Norte. Y el esencial del nacionalismo es la exigencia o el principio de una coincidencia entre una estructura política, que será el Estado, y un contenido poblacional de esa estructura política, que será la nación. De ahí el nombre Estado-Nación, Estado en la forma política y nación en el contenido que desarrolla esta forma política. Y pasa con esto a ser la fuente de legitimidad del Estado. Ya no es el rey, el soberano, pero sí a nivel del discurso político europeo a lo largo del siglo XIX, la legitimidad del Estado pasa a residir en la nación, en la ciudadanía. No son aún sistemas democráticos como los conocemos hoy, pero ya hay el desarrollo del sistema liberal y ya hay voluntad, algunos trazos de voluntad popular que empiezan a emergir. Al nivel del sistema internacional, ¿qué consecuencias tiene? Hay gradualmente el sistema de Estados-naciones, no obstante la manutención de imperios coloniales, pasa a ser el sistema dominante a nivel internacional a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. En el siglo XIX, con la consolidación de los estados y de las independencias latinoamericanas. Acá se empieza también a hablar en nación, no obstante haber elementos culturales muy semejantes de unas naciones a las otras que empiezan a independizarse de los poderes coloniales español y portugués. En la Primera Guerra Mundial se desmantelan varios imperios y estos imperios dan lugar a nuevos Estados-nación. El Imperio Austríaco, el Imperio Otomano, va siendo sustituido por unidades políticas en forma de Estado-nación. Y finalmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la queda de los imperios coloniales en África y en Asia, se generaliza aún más a nivel global el sistema de Estados-naciones, con la salvaguarda de la propia Organización de las Naciones Unidas, que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que con esto va consolidando el Estado-nación y los derechos de no injerencia de los otros estados en las problemáticas de cada uno como ley de teórica aplicación universal. Y esto los alumnos con que he estado esta mañana ya habéis visto esta transparencia. Esto va a fomentar a su vez, con el desarrollo económico y social del mundo, una creciente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una creciente interdependencia entre estos agentes del sistema internacional, que conlleva a una disminución de las guerras tradicionales, a un aumento de la cooperación en los campos sociales, económicos y culturales, que después tiene consecuencias en el aumento de la actividad de los diferentes polos, de los campos de actuación en el interior de los estados. Y esto genera entonces más interdependencia.
Al nivel de la estructura, hay varios cambios en la estructura internacional que están muy conectados con la cuestión de la soberanía. Las propias unidades que conforman el sistema internacional van cambiando y con esto el propio sistema cambia. Hay una interconexión muy profunda entre las unidades y el sistema como un todo. Y asumen mayor relevancia en este contexto actores no estatales como las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales y el propio ser humano. Recuerdo nuevamente que el ser humano hoy día está sujeto a jurisdicciones ya no solo de sus propios países, pero también a jurisdicciones universales en materia de derechos humanos, lo que lo transforma en un actor del propio sistema internacional, un actor inmediato y no un actor por intermedio del Estado. A su vez, ¿cómo se siente el mayor dinamismo en el concepto de soberanía? En ejemplos como la construcción europea, de una forma más marcada, y en la emergencia de otros fenómenos de integración regional. De que tenéis ese ejemplo de Mercosur, ya sé que no funciona tan bien como debería, pero es un intento que va en dirección que toca en lo más profundo también teóricamente la soberanía de los propios estados, o debería tocar. La construcción europea sí toca y es por eso que lo voy a traer como ejemplo de estos aportes más conceptuales que os estoy transmitiendo. Y después hay algo de que ya hemos hablado el año pasado en la otra conferencia, la redefinición interna de los propios estados. Las naciones se transforman y los estados pasan a admitir, a asumir alguna pluralidad interna al nivel nacional. Por eso también implica cambios de soberanía, ¿vale? Por ejemplo, en España, en Cataluña, que es una autonomía de España, hay una policía propia catalana que no depende de nadie más que del gobierno catalán. No está dependiente del gobierno de España. Esto es tocar en lo más profundo de la soberanía de un Estado. Porque el propio Estado, el gobierno, órgano político ejecutivo máximo del Estado, no controla, por opción propia, una policía que actúa en una parte de su territorio. El sistema fiscal en el País Vasco no está conectado directamente con el sistema, que es también otra región de España, no está conectado directamente con el sistema fiscal de Madrid, de España. En conjunto con Navarra, tienen autonomía financiera. Y si miráis a la teoría del Estado moderno, la capacidad de cobrar impuestos es un elemento fundamental de la soberanía. Con lo que las soberanías están cambiando no solo a nivel externo, pero también a nivel interno. Y esta es una de las consecuencias, una de las causas de los cambios, una de las causas de los cambios de soberanía. El comercio ha aumentado, las interdependencias, los estados están más dependientes los unos de los otros. Y con esto ya no es posible mantener cerrada, con excepción probablemente de Corea del Norte, un estado y mantener intacta su soberanía. Y este es un cambio muy importante que se va sintiendo a lo largo de los últimos años. La economía, la globalización, la interconexión cultural, social, económica, política, va superando y muchas veces va exigiendo respuestas de los estados que suponen un desafío muy grande a la soberanía y a la forma tradicional de funcionamiento de los estados, porque los estados son estructuras pesadas, estructuras que se mantienen a lo largo de los siglos y cuyos cambios son muchas veces difíciles de concretar y no tan rápidos como los desafíos que vienen hoy día del exterior. Tomad como ejemplo lo que ocurre no tiene que ver con este mapa, pero tomad el ejemplo de lo que ocurre recientemente en Turquía. El Estado, el gobierno de Turquía, está siendo desafiado a partir de grupos que actúan directamente, que conectan directamente con los ciudadanos por vía de las redes sociales. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Turquía? No sé si
Tenéis idea de la semana pasada de lo que ha ocurrido. El primer ministro de Turquía ha tomado la resolución de cerrar, si es posible hacerlo, el Twitter, porque es la principal red de conexión política de los que contestan el régimen y que le acusan de corrupción. El presidente de Turquía, de su partido, ha inmediatamente reaccionado en contra de esta opción, porque sabe que no es posible, porque hoy día por cada puerta que se cierra hay 10 puertas que se abren en el contexto internacional. Y no tardarán sitios en Internet, nuevas redes sociales, lo que demuestra la dificultad del Estado en reaccionar con respecto a las nuevas amenazas que surgen al poder político y la dificultad en manejar la soberanía hoy día con las aportaciones que vienen del exterior. La construcción europea es un ejemplo de adaptación o de intento de adaptación a esta lógica de cambio internacional. Viene una consecuencia de una gran devastación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla en Europa Occidental, es un fenómeno que es apadrinado por Estados Unidos, inicialmente a través del Plan Marshall y después por las exigencias que hace de unidad de las democracias liberales de Europa Occidental con respecto a lo que ocurre en la Guerra Fría, en fase a la amenaza soviética y del bloque del Este. Y surge entonces, con el Tratado de Roma sobre todo, ya había surgido con el Tratado de París, nuevas formas de desarrollar la soberanía de los Estados. El económico es cada vez más importante y más fuerte, y en el contexto europeo, después de 2 guerras mundiales, los Estados Unidos y las lideranzas occidentales entienden que tiene que ser por vía de la economía que se puede alterar la dinámica de relación entre antiguos rivales. Porque por la intervención directa en la soberanía política es difícil. Y hay ejemplos de comunidades europeas que son un fracaso, como la Comunidad Económica de Defensa, que pretendía instituir un ejército común en fines de los años 50, la Comunidad Política Europea, que no funcionan porque tocan en lo más simbólico de la soberanía. Pero hay mecanismos de funcionamiento de los Estados que también pueden tocar en la soberanía, pero no en la soberanía tan simbólica. Y es así, de esta forma, que nace la construcción europea a través primero de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y después de la Comunidad Económica Europea, en que los Estados van a prescindir de una parte de su soberanía en materia comercial. Pero los franceses, Jean Monnet, cuando teoriza y desarrolla el plan de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, utiliza estos 2 elementos que son elementos muy prácticos a la hora de hacer una guerra, pero no son elementos que tocan la soberanía tradicional de los Estados. No exigen vamos a hacer un ejército común, no. Dicen vamos a poner en común el mercado del carbón y del acero. Y por estas fechas, y aún hoy para una guerra convencional, sin carbón y sin acero, es muy difícil poder desarrollar una guerra entre 2 estados, sobre todo si tienen el mercado en común. Y es así que se desarrollan estas comunidades con instituciones supranacionales, que es lo más importante, que son instituciones que manejan las comunidades, constituidas por elementos que no están ahí como representantes de sus estados, pero como representantes de la comunidad como un todo. Y esto es importante para dar una lógica de algo que está por encima de los estados. Más un cambio, una aportación a los cambios de soberanía. Bueno, el proyecto europeo evoluciona de una forma positiva, tiene altos y bajos como todo. Siempre que se intenta cargar en el factor político hay un frenazo en el proceso europeo. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con la tentativa de aprobación en el 2004-2005 de una constitución europea que daría un carácter más simbólico a la federalización europea. Pero desde el punto de vista práctico, la Europa va evolucionando y tiene una gran alteración en el 92 con la aprobación del Tratado de Maastricht, que transforma o adapta las comunidades europeas
para también que haya una integración política y una integración en materia de política exterior y en materia de defensa y de justicia y asuntos internos y policiales de los estados. Y con eso se está empezando a tocar en elementos simbólicos y más profundos de la soberanía de los estados. Pero la locomotora de todo este proceso es siempre la economía. Y es gracias a la economía que se logra evolucionar también en estos campos. Y es porque la integración europea funcionó entre el 57 y el 92 que se van a dar nuevos pasos e intentar formas de cooperación políticas. Y hay entonces, a partir del 92, la preparación para una unión monetaria. Tocar en la moneda es tocar en otro elemento muy importante de la soberanía de los estados, como estamos vivenciando los europeos hoy día. Se pretende introducir una ciudadanía europea, algo que agregue, que genere una agregación entre los europeos, que interconecte a los europeos los unos a los otros sin el intermedio de los estados y de los gobiernos, y nuevas formas de cooperación entre los gobiernos. Esta es la imagen de la Unión Europea que queda a partir de Maastricht, una unión asente en tres pilares. El primero es el más desarrollado, porque es el económico. Es el primero que ha empezado y es el que está más avanzado desde el punto de vista de integración. Pero empiezan a desarrollarse la cooperación en política exterior y en seguridad y la cooperación en justicia y en cuestiones policiales. Se quiebran, entre tanto, las fronteras físicas. Es posible a un ciudadano empezar a viajar de Portugal a Francia por esta época, a Bélgica, sin tener una frontera por el medio. Ni el DNI es necesario, ni el pasaporte para circular. Se va evolucionando en el concepto de ciudadanía y de integración de Europa. Y esto es importante al nivel de las soberanías, porque un Estado que prepara el fin de su moneda, un Estado que abre sus fronteras, deja de controlar sus fronteras, es un Estado que está cambiando al nivel de sus soberanías. Y la gran locomotora de todo este proceso es la evolución favorable de un punto de vista económico de la construcción europea. Sin un éxito del punto de vista económico no habría sido posible llegar a este punto de integración política. El paso siguiente, y probablemente el más simbólico de los últimos 20 años, aunque Maastricht ya está más lejos, es la Unión Económica y Monetaria. Y aquí por primera vez los ciudadanos europeos empiezan a sentir en sus bolsillos la dinámica, la unidad de Europa. ¿Y cómo se llega al euro? Se llega de un punto de vista no de crear más, la idea no es vamos a generar más afinidad y vamos a eliminar nuestras monedas. Hay un razonamiento muy práctico para llegar al euro. Ya hay un mercado único en materia de bienes industrializados, en materia agrícola, hay un mercado único. Pero para que un mercado funcione de una forma más perfecta es necesario que la moneda que circule en este mercado también sea única, no haya diferencias entre las monedas. Es como si ustedes van al supermercado acá y cada uno paga en una moneda diferente y en la caja se hace el cambio y todos los días hay fluctuaciones y para un ciudadano de más cerca de la universidad un pan le cuesta 10 pesos, para alguien que esté más distante tiene que pagarlo como 15 pesos. Y para perfeccionar este mercado, los europeos llegan a la conclusión que es necesario también que haya una moneda única. Alemania es el gran motor de la economía europea y es quien va a desarrollar la moneda única. Es el principal país industrializado de Europa, de la Europa que en el 98-99 es una Europa de 15 países, que aún no tiene la Europa de los países del este, y va para concordar con esta moneda única, va a exigir controlar el proceso. Y si os acordáis de vuestras aulas de historia de las relaciones internacionales, Alemania tiene pánico a un fenómeno monetario internacional, que es el fenómeno de la inflación, ¿no?
En los años 20-30 la inflación, la hiperinflación en Alemania ha sido lo que ha provocado materialmente la ascensión del nazismo en Alemania. Por lo que los gobiernos democristianos y socialdemócratas del post-Segunda Guerra Mundial tienen como asiente que no pueden descontrolar la inflación con el pánico de generar inestabilidad política. Y con esto dicen, estamos de acuerdo con una moneda única, pero hay que haber criterios muy concretos para evolucionar en esta dirección para que el euro, la moneda única, sea semejante en estabilidad al marco que era reconocidamente por todos la moneda más estable de la Unión Europea. Y los alemanes imponen 3 criterios fundamentales. Para quien quiera adherir al euro, hay que tener una inflación por debajo del 1,5%, hay que tener un déficit público anual, la diferencia entre los gastos del Estado y las recetas que genera, inferior al 3% del Producto Interior Bruto, y la deuda pública debe ser inferior al 60% del Producto Interior Bruto. Y Alemania también exige que la estabilidad monetaria sea no de la responsabilidad del Consejo de la Unión Europea, no de la responsabilidad de la Comisión, pero de una nueva institución, un banco central que profesionalmente controle esta situación y tenga en cuenta en su gestión el peso no político, pero económico de cada Estado de la Unión Europea. Y es así que el Banco Central Europeo, en función del peso que Alemania tiene, se convierte en un Bundesbank alargado a la escala de la zona euro. Pero la situación se ha mantenido con alguna estabilidad, algunos países no cumplían los criterios, pero se llega al 99 y la moneda euro entra en circulación virtual, o sea, seguimos teniendo escudos, pesetas en los bolsillos entre el 99 y el 2002, pero son con una paridad directa con el euro y no tienen no tienen fluctuación, son una parte, un segmento del euro y no una moneda independiente. Esto funciona y la Europa se torna atractiva y hay más países que quieren adherir al euro, pero en el 2008 tenemos algo que hace temblar todo el mundo, que es la crisis del subprime del fin del 2008, que provoca un frenazo muy acentuado en las economías de todo el mundo, sea las emergentes, las avanzadas, todo el mundo tiene separan las exportaciones, disminuye como un 60% las exportaciones en este periodo y el PIB al nivel global registra una caída en torno del 6,5%. Y esto va a tener consecuencias a nivel internacional y también consecuencias a nivel de la Europa. ¿Qué genera esta crisis? En el 2008, después de constatar todo este frenazo, los movimientos económicos más keynesianos piensan que pueden volver a recuperar alguna importancia a nivel internacional y que la inversión pública puede volver a recuperar alguna importancia. Y con esto se piensa que si la crisis es del llamado Estado liberal, de la banca, se puede haber una política de inversión pública a larga escala. Pero esto lleva en Europa a que países de la periferia del euro, que tienen sus cuentas no muy consolidadas, hagan una inversión a larga escala y descontrolen sus presupuestos anuales. Con esto se da entre el 2008 y el 2010 un descontrol presupuestario a escala europea, pero específicamente en Portugal, en Grecia, en Italia, en España, en Irlanda, porque la banca irlandesa está muy expuesta a la crisis de la banca norteamericana, y hay necesidad de los estados invertir en la economía. Pero cuando un Estado invierte en la economía en un contexto de una moneda única es diferente que cuando puede imprimir moneda y actuar internacionalmente. Y con esto los Estados se financian, en el caso de Argentina no, pero por norma los Estados se financian en el mercado internacional de capitales.
y tienen una tasa una tasa de interés que fluctúa. Y esa tasa se va, cuanto menos creíble y más endeudado está un Estado, más en creciendo sube el interés. Y es lo que ocurre en Portugal, en Grecia, en Italia, en España. Y como consecuencia, los Estados empiezan a tener dificultades de financiarse en el sistema internacional. Y Portugal, por ejemplo, tiene que acudir a préstamos del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo para poder salvaguardarse. Y esto es demostrativo de una alteración de la soberanía de un Estado, porque si cada uno de estos Estados tuviera moneda propia, podría actuar, por ejemplo, como actuó Argentina, que se volcó para el mercado interno, imprimió dinero y... ¿Perdón? O Islandia, por ejemplo, que para salvaguardar su banca ha impuesto sus reglas, sus normas. En Portugal, en España, en Grecia, esto no es posible. Y cuando la crisis es monetaria, es financiera, si hay una crisis en la periferia, ¿quién va a ganar más importancia en el contexto europeo? El actor que es más fuerte desde el punto de vista económico y financiero. O sea, Alemania, que a lo largo de los años ha prescindido de tener un ejército fuerte, de volver a recuperar su dimensión política internacional, de volver a recuperar su función como actor europeo con un ejército, con un peso político determinante, ha recuperado su peso político e influye hoy día en las soberanías de los otros estados por vía de su poder económico. Nada se hace en Europa hoy día que no tenga que tener el aval directo del gobierno alemán. Por la historia de la Unión Europea o de la construcción europea habréis oído hablar del eje franco-alemán, de Kohl con Mitterrand, antes de Helmut Schmidt con Giscard d'Estaing, más tarde de Schröder con Chirac. Hoy día no hay eje franco-alemán. Hay incluso un gobierno socialista francés, la otra gran locomotora de la construcción europea, que ha sido elegido con un programa claramente socialista, de redistribución de los fondos públicos, de tasas de impuestos sobre el rendimiento en la casa del 80%, que ha provocado incluso el episodio de la fuga de Gérard Depardieu de Francia para Moscú, porque no estaba para pagar 80% de impuestos sobre la renta. Y bueno, ahora ese propio gobierno socialista ha cambiado radicalmente su política en dirección a lo que apuntaba Alemania. Y esto nos da alguna idea del peso que tiene Alemania. La situación de Portugal, por ejemplo, 78.000 millones de euros de préstamos a 3 años, con un interés más bajo que si ocurriera a los mercados, pero en troca de este dinero no hay apenas la devolución del propio dinero. Los acreedores van a exigir también condiciones políticas y económicas para el cumplimiento y para que los préstamos se materialicen, ¿vale? Disminución del Estado, disminución de las políticas sociales. Hay un conjunto de exigencias. Es como si ustedes van a un banco. Es tan simple cuanto esto. Voy a pedir un crédito para un coche. Me van a preguntar si yo trabajo, qué condiciones tengo, qué estabilidad tiene mi empleo, si no tengo riesgos de irme al paro. Hay estos riesgos que son evaluados. Y en función de eso, el banco, de esas exigencias, que yo continúe trabajando y aportando mi dinero y tenga una vida que no me endeude más, en función de estas exigencias, el banco me concede o no el crédito. Y así es como funcionan también los estados. Pero los estados, como empezamos, son organizaciones, son instituciones, unidades teóricamente soberanas. Y ahora hay exigencias del exterior en función de la exposición de cada Estado, como está expuesto a la economía y a la finanza internacional. Y esto va a tener consecuencias en el interior y en el exterior de la soberanía de los propios Estados. Vean lo que ocurre en Cataluña. En Cataluña la crisis ha tocado
en el más profundo del Estado, de la organización del propio nacionalismo regional, porque la crisis ha desarrollado exigencias del nacionalismo catalán, porque los catalanes quieren controlar su fiscalidad. Dice, nosotros producimos un 30% más que un andaluz, porque tenemos que aportar para el sistema social de un andaluz que no produce tanto como un catalán. Nosotros generamos el contrario de déficit, un superávit a nivel de nuestras cuentas, porque tenemos que perder este superávit y financiar el paro en los fondos de paro de los 35% de desempleados de Andalucía. Y bueno, con eso se radicaliza el discurso y los estados, los nacionalismos entienden que pueden manejar mejor su situación si están solos. Y aumentan las manifestaciones públicas, se exige un referendo en torno de la soberanía y esto lanza y puede lanzar a España en un impasse constitucional. O sea, la crisis afectando aquí en el interior la soberanía de un Estado. Consecuencias económicas muy visibles de esta crisis y de lo que puede generar en cuanto a crisis política a nivel de los Estados europeos. Esto es un gráfico que no fue elaborado por mí, es del periódico Público, que os demuestra cómo está creciendo el desempleo en Portugal y sobre todo el desempleo entre los más jóvenes, que está en los 42,1% en principios de 2013 de la población. ¿Vale? Esto es las políticas. Portugal estaba gastando en exceso, pero las propias políticas, las exigencias de cumplimiento de determinadas normas han generado consecuencias en la propia economía. Por lo que la crisis no se termina en el 2008 ni en el 2009. La crisis se va prolongando y se va transformando en la crisis de estados, incluso estados más desarrollados como Francia, que tiene, en previsiones del segundo trimestre del año pasado, tenía una tasa en torno del 10,9, 10,5 la Francia metropolitana de desempleo, que es algo muy elevado, sobre todo si miramos a la evolución y en 2008 antes de la crisis. La economía española también se desarrolla en torno a una profundización de la propia crisis. Disminución del producto en el 2009 cae como casi un 4%, el empleo cae en un 10% en el 2009 y solo muy lentamente se está logrando recuperar la economía española. El producto portugués, por ejemplo, también años y trimestres de caídas consecutivas después de unos 90 de gran expansión en función también de la integración europea y de la inversión que los europeos hacen en la apertura de la economía portuguesa. Y este es el principal problema de Portugal hoy día, es su saldo presupuestario. Las exigencias de Europa están en torno al endeudamiento público portugués y que Portugal no gaste más que aquello que recibe en impuestos. Pero al exigir en este campo, el presupuesto es la principal arma, el principal arma material de la soberanía de un Estado, que es la forma como el Estado distribuye sus aportaciones, su dinero, el dinero de la colectividad de los ciudadanos. Si hay límites a este Estado, se está también acá moviendo, tocando en la soberanía de los Estados. Y esto es lo que ocurre en los Estados más expuestos al problema europeo actual. Terminando, ¿cómo va a reaccionar y cómo está reaccionando? Y este es el principal problema político hoy día en Europa. Estamos en vísperas de unas elecciones europeas que no tienen una importancia fundamental para la vida de los ciudadanos, pero son como un gran sondeo en Europa de cómo están las percepciones políticas de los europeos. Y cómo está reaccionando la ciudadanía a esta impasse, a estas pérdidas de soberanía, a esta crisis que ya está con 5 o 6 años. Hay fenómenos de erosión del Estado, como Cataluña, pero también os podría hablar de Escocia. Escocia, con la crisis, con el aumento del precio del petróleo, el nacionalismo escocés creció y está marcado para septiembre de este año un referéndum para una eventual independencia del Reino Unido.
Los ciclos políticos europeos son cada vez más cortos. Hollande ha sido electo presidente en mayo de 2012. Ahora, en abril, marzo del 2014, es el presidente con peor popularidad en los sondeos de la historia de la Quinta República Francesa. O sea, en 2 años ha eliminado un capital de esperanza que hace más que previsible que haya nuevamente un gobierno de derechas en 3 años. O sea, los ciclos están más cortos. El PP, el Partido Popular en España, ha sido elegido en el 2011 con mayoría absoluta abrumadora en el Parlamento. Está ya por debajo de los socialistas en los sondeos y con la izquierda del antiguo Partido Comunista en alza. Vamos a verlo ahora con sondeos enseguida. Con esto, otra consecuencia, el crecimiento de populismos de izquierdas y de derechas. Surgen nuevos partidos, crecen partidos que estaban estagnados, con un discurso claramente nacionalista, sea por las derechas o por la izquierda. Y esto, ¿por qué? Porque los estados entienden, la población entiende y hay movimientos que entienden que solo recuperando su soberanía tradicional será posible combatir problemas postmodernos, podremos decirlos. Y con esto todo, el Estado y los gobiernos no saben cómo responder. Os dejo con 4 sondeos actuales para las próximas elecciones europeas, que son en fines de mayo, que son un poco la imagen de esta crisis. Son un poco la imagen de cómo la ciudadanía está respondiendo al problema de la crisis en Europa, al problema de las soberanías de su Estado. Front National, el partido de Jean-Marie Le Pen y ahora de su hija Marine Le Pen, previsiblemente puede ganar las elecciones europeas de mayo de 2014. Un partido de extrema derecha con discurso antisemita, con la defensa de la pena de muerte, del fin del euro, de la salida de los gitanos de Francia, del combate al Islam. Este partido está por delante de los sondeos. El Partido Socialista, que ganó con los verdes con mayoría absoluta hace 2 años las legislativas, las generales después de las presidenciales, está en tercer lugar. Y el partido que sería supuestamente la alternativa, el partido de centro-derecha, Unión por un Movimiento Popular, no logra ultrapasar de forma muy evidente Front National. Tenemos también movimientos como Front de Gauche que van recuperando electorado, movimientos más radicales en función de la crisis. Y curiosamente en Francia hay un fenómeno que es el pasaje de antiguos electores del Partido Comunista de los años 80, obreros, que pasan ahora para Front National. O sea, las ideologías empiezan a ser muy flexibles y los ciudadanos buscan resoluciones fáciles para grandes problemas internos. Grecia. La barra en negro es de un partido neonazi, Aurora Dorada. El símbolo es una matización de la cruz suástica alemana, de los nazis. El primer partido es una coalición, o el segundo partido es una coalición de partidos de extrema izquierda, Syriza, el amarillo. Y el Partido Socialista ha desaparecido, que fue uno de los partidos estructurantes, el PASOK, uno de los partidos estructurantes del sistema griego democrático, ha desaparecido del escenario. Está hoy día en el gobierno, ha tenido como 10-12% en las últimas generales, está apoyando a Nueva Democracia, que se va manteniendo, pero es un partido que era estructurante que de un día al otro ha desaparecido y sus electores fueron para scisiones del propio Partido Socialista y, en lo esencial, para el Syriza. El Partido Comunista Griego Ortodoxo tiene 9%. El partido neonazi 9,5%. Estos neonazis son neonazis, no son extrema derecha como Front National. Tienen milicias, matan a judíos, matan a musulmanes.
tienen un sistema asistencialista para pagar pensiones y para dar comida a los más pobres, pero tienen que ser griegos de nacimiento y probar que son griegos. Tienen milicias armadas, ¿vale? Son nazis y tienen 9,5% de un país que supuestamente ha evolucionado a lo largo de los 70, 80, 90 en dirección a una democracia liberal y desarrollada. Italia, otro ejemplo, el movimiento de Pepe Grillo, no sé si habéis oído hablar de él, que tiene como único discurso político el ser un antipolítico. Era un payaso, se dice acá, era un payaso, su función, era como actor era un payaso en los 80, sí, era su trabajo. Está con 22,4% de los votos. Los partidos tradicionales como Forza Italia, de Berlusconi, que también no se ha aprovechado mucho del populismo, ni el populismo de Berlusconi ya sirve a los italianos. El Partido Democrático, ahora que tiene un nuevo liderazgo, pero ha subido nuevamente, pero lo más importante de acá es que 22% de los electores están con un partido, un movimiento que no existía y cuyo único programa es la antipolítica. No tienen programa de gobierno. Italia ha estado como que 4 o 5 meses sin gobierno porque ellos tienen una base electoral muy fuerte en la Cámara Baja, la Cámara Alta del Parlamento y no quisieron apoyar el Partido Democrático de centro-izquierda en la elección para primer ministro. Vean que el movimiento 5 estrellas nace del antiberlusconianismo y no quiere aliarse, coalicionar, hacer una coalición con el partido principal de oposición al berlusconianismo, el Partido Democrático, porque sabe cuando tenga exigencias gubernamentales, su electorado disminuirá. Y su base es el antipoder. Finalmente, el Reino Unido, un sistema parlamentario estable con años y años, algunas variaciones entre liberales y Labour, pero vean, hay un partido, UKIP, cuyo programa es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el Reino Unido no está en la zona euro ni tiene sus fronteras abiertas, pero su programa es volver a estar solo en Europa. Está con 23% de los votos. Con todas las políticas de austeridad que el gobierno británico aplica, los Labour, que serían la contraposición después de Tony Blair ha estado en el poder 12 años, con una dinámica social muy fuerte, con planes sociales, no pasa de los 32% de los votos. Bueno, en resumen, estos datos para mostraros cómo la ciudadanía está, cuál es la reacción de la ciudadanía a estos problemas actuales. Y no parece que haya una voluntad de la ciudadanía de encontrar fórmulas tradicionales para salir de la crisis en Europa, de la crisis del Estado soberano. Y con esto es probable que haya alguna conexión, que deberá ser estudiada, entre respuestas no tradicionales que se generan en el sistema en alteraciones de la soberanía de los Estados, respuestas no tradicionales a estos cambios. Porque estos cambios, el sistema partidario democrático contemporáneo está diseñado para dar respuestas a problemas tradicionales de la soberanía de los Estados. Pero cuando se toca en la soberanía de los Estados, no sabemos qué consecuencias esto puede tener después y qué respuestas generar por parte de la ciudadanía. Terminando, yo no creo que Europa se va nuevamente por el camino del 33, de los años 30 del siglo XX, porque hoy día toda esta integración económica, social, también nos permite tener respuestas positivas diferentes. Pero creo que cada vez más, al intentar los Estados y el sistema internacional ha intentado tocar en la soberanía de una forma discreta por vía de las economías, y con esto ha quitado herramientas a los Estados para responder a problemas que se mantienen. Y este es el gran desafío para el futuro. Si vemos un sistema con respuestas de estas, de crecimiento de los populismos en Europa,
vamos a correr el riesgo de un descontrol del propio sistema. Porque no es Merkel que va a detener un movimiento social que ponga populismos en el poder de los diferentes estados. Y este es el gran riesgo de impulsión de la Unión Europea, no es propiamente directamente el peso de Alemania, es las consecuencias que puede venir de estas alteraciones en el sistema político. Estas alteraciones, si Syriza gana las elecciones generales en Grecia, esto conllevará el enfoque, si miramos al sistema europeo como él es, conllevará problemas muy graves en las próximas generales, porque en Grecia el primer partido tiene un bonus que le da casi la mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo que si Syriza tiene un voto más que la Nueva Democracia, Syriza va al poder. Y con esto se puede desregular a partir de Grecia todo el sistema europeo. Lo mismo ocurre si ahora recientemente en Italia ha reaccionado y Renzi, el nuevo primer ministro, ha hecho aprobar una ley que favorece las mayorías absolutas en el Parlamento para impedir la dependencia de movimientos como el de Beppe Grillo. Los estados están intentando reaccionar a estos problemas, pero el riesgo inminente en Europa sigue, no de un retorno de dictaduras, pero de una inestabilidad económica que debilite aún más la soberanía económica de los estados y tenga consecuencias políticas. Y esto se va a ver ahora en las elecciones europeas. Yo creo que si Portugal y si Grecia logran salir de los programas de auxilio financiero, habrá algún alivio internacional y habrá alguna mejoría del problema europeo que tendrá consecuencias a nivel internacional. Pero si algo va mal, hay consecuencias que no se pueden controlar. No hay experiencia en el mundo de un país que haya salido de una moneda única. No hay una experiencia. Lo más semejante es de la desvaluación del peso argentino en 2011-12, que el peso, 2001-2002, que el peso estaba en paridad con el dólar. Eso, y sabemos las consecuencias que ha tenido. Por lo que estamos en un campo, al nivel de ciencia política, de relaciones internacionales, completamente a oscuras, porque estamos en experimentos y en cosas que nunca han sido probadas, sobre todo con la integración que hay hoy día. Muchas gracias. Quería saber cómo se sustentaría la Unión Europea si la ultraderecha sigue avanzando en Francia y cumple con uno de sus objetivos, que es eliminar el euro y instaurar el franco como moneda de curso legal. Esa es la gran incógnita en Europa, porque nunca con los términos actuales se ha desarrollado una unión monetaria, unión económica y monetaria. Y lo que se sabe es que hay un esfuerzo muy marcado por Alemania y por el Ministerio de Hacienda alemán y por el gobierno alemán para lograr que nadie salga del euro. Porque como no hay una experiencia anterior en un cuadro globalizado con economías tan integradas, no se sabe qué consecuencias esto podría tener. Un ejemplo, y los gobiernos no lo están manejando bien. Portugal en el 2011 ha tenido que negociar un paquete de medidas en cambio de su auxilio económico y financiero que ha recibido. Y no ha tenido la noción ni el gobierno anterior ni el actual que la salida del euro vale más como una amenaza, como hace Marine Le Pen, que propiamente como algo efectivo. Yo dudo seriamente que Marine Le Pen quiera salir del euro, porque eso podría suponer eventualmente en una salida descontrolada un caos total en el cuadro del corazón de Europa. Y ella no quiere de un día al otro que el desempleo se dispare del 10 al 20%, porque eso va en contra de su discurso. Pero la salida del euro puede valer como amenaza en el cuadro europeo. Por ejemplo, Portugal, yo creo que ni el anterior gobierno socialista ni el actual de centro-derecha ha cautelado su interés nacional y ha firmado como alguien que está con un crédito al consumo como un ciudadano normal
que está endeudado Portugal estaba endeudado y que no tiene cualquier arma para responder a la banca a quien le ha prestado el dinero y le impone condiciones. Portugal tenía una hipótesis que España ha manejado mejor y Grecia también, que era decir, bueno, o me dais un poco de mejores condiciones para que el impacto de las medidas no sean tan elevado, o yo empiezo a lanzar un departamento de estudios para la salida del euro. Y veríais que Alemania en ese momento impondría condiciones más fáciles. Los griegos lo hicieron en la renegociación del 2012. En el 2012 los griegos, después de un segundo rescate a su economía, cuando estaban endeudados creo que en 200% de deuda pública del Producto Interno Bruto, han dicho, bueno, si no nos dan nuevas condiciones, nosotros no pagamos. Declaramos mañana, como Argentina hizo, que no pagamos. Y han obtenido un perdón de la deuda en torno del 50%. Yo no quería eso para Portugal porque creo que un país tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales. Y nosotros vemos como Argentina no logra, ha puesto deuda hace unos días a 30% de interés. Esto es inviable para cualquier país. No obstante, creo que los gobiernos deben salvaguardar su interés nacional y utilizar la herramienta del desconocido como algo que puede venir en prol de sus ciudadanos. O sea, si tú dices, bueno, yo voy a estudiar la salida del euro y quiero salir del euro como hace Marine Le Pen, eso no es más que una forma de ganar, en primer lugar, de ganar votos a nivel francés, porque el euro es el culpado de la crisis en gran parte de los países del euro que culpan el euro de la crisis. Y por otra parte lo dice en tono de amenaza, porque ella, si se ve con 45% de los votos y con una mayoría absoluta, yo tendría miedo, pero me parece que las medidas más peligrosas serán en el campo social que propiamente en la economía. No me estoy viendo que salgan del euro de un día al otro con el caos que eso generaría. Porque es incierto, no sabemos. La Unión Económica y Monetaria, más que la Unión Europea, es una experiencia sin precedentes. Es como me acuerda la experiencia del acelerador de partículas en el 2012 o 11 en Ginebra, que había físicos de una línea que decían que el mundo se podría acabar porque se estaba tocando en algo que no se sabía. Salir de la moneda única es como acelerar partículas. Es algo que se comenzó, pero para salir no se sabe qué consecuencias puede tener. Ni el Chipre, que es un país muy pequeño, Alemania ha condescendido, le ha puesto 13, 14, 15 mil millones de euros para garantizar su sistema bancario. Ni un banco en quiebra en Europa se permite. En Portugal un banco pequeño que tenía mafiosos a su frente, el Estado intervenió con 5.000 millones de euros que ha profundizado nuestra crisis, porque de Alemania nos decían el banco no puede entrar en quiebra. Por pequeño que sea, las consecuencias de un mercado bancario integrado, de un euro integrado, puede generar consecuencias devastadoras. No se dejan, en cuanto que Inglaterra, en Islandia, es completamente diferente. Por eso, son incógnitas. Ligado a eso, entre los dos extremos, entre el euro y la salida, ¿alguna posibilidad de cuasimoneda no se discute en términos de la aparición de lo que serían yo recuerdo las provincias argentinas antes de la caída de la crisis estaban llenas de bonos? Eso por un lado. Y la otra pregunta que te quería hacer era sobre el nivel de la tasa de interés. Tú mencionaste ahí que Portugal tomó 78.000 millones de dólares de euros. De euros. ¿A qué tasa? ¿Cuál sería la tasa de mercado? ¿Cuánto paga Alemania sería también? O sea, ¿cuáles son los extremos en la tasa? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, Europa está más integrada en términos de sistema bancario, de sistema jurídico, está muy integrado hoy día, por lo que el mercado la ley no permite que cada región emita dentro de Portugal, emita deuda. Todo está controlado dentro del reglamento del Banco Central Europeo. Sí, lo que se dice hoy día es la posibilidad de creación de 2 euros.
un euro para las economías más pobres, una moneda menos fuerte que permita una mayor desvaluación, y el mantener del euro fuerte para una Alemania, una Finlandia, las economías más fuertes. Pero es un tema que no se debate porque no hay interés en debatirlo por los medios, porque cualquier debate nosotros estamos sujetos al escrutinio de los mercados hoy día. Cualquier debate con alguna profundidad pasa una percepción para el mercado y en 2 horas se ve repercutido en las tasas en el mercado financiero internacional. Porque los gobiernos no conciben ese modelo, porque eso en la práctica sería salir del orden de la Unión Económica y Monetaria, del orden del Banco Central Europeo, y sería en la práctica salir de la zona euro. Nosotros nos financiamos con intereses en torno del 3,5% de los 78.000 millones, y en el momento que pedimos el rescate estábamos con 8 o 9 a nivel internacional, por lo que no fue muy aceptable, porque no habría otra hipótesis, porque nosotros no tenemos un banco central para manejar nuestra moneda. Por lo que la única opción sería un préstamo del exterior. Y el problema se pone en que en el pago el servicio de la deuda ahora. El debate es no pagar la deuda, pero que los acreedores pudieran hacer un acuerdo con Portugal para el servicio de la deuda ser menor. Porque como que un 2% de nuestro déficit es para pagar el servicio de la deuda en este momento. Por lo que el préstamo fue en buenas condiciones, hay que admitirlo, en buenas condiciones financieras, no fue en buenas condiciones políticas. Y ese es el problema.